Buenos días. El día de hoy tenemos en lenguaje el espíritu castellano. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, este es un tema básicamente lingüístico, sobre la lengua española, sobre su apreciación crítica, sobre lo que es el mérito alcanzado a lo largo del tiempo, especialmente en el siglo de oro, y el perfil de sus grandes escritores, ¿no? Las obras resaltantes. Entonces, ¿cómo piensa el español? ¿Qué se entiende de lo que es el castellano? El mérito alcanzado a través del tiempo como una de las principales 5 lenguas de la tierra. Entonces, entre las principales lenguas, por el mérito alcanzado en sus obras como también en sus escritores. Entonces, veamos acá con la lectura para ver este tema. Dice, el casticismo es en nuestras letras castizas el teatro. ¿Qué quiere decir eso al respecto? ¿No? ¿En qué consiste esto? Esto consiste, cuando se habla de casticismo, esta es un término básico de lo que es el castellano en su plenitud, en lo que se piensa, en lo que se manifiesta y en lo que se dice y en lo que se usa. Entonces dice, es una de nuestras letras castizas el teatro, ¿ya? Y en este, el de Calderón, se refiere a Pedro Calderón de la Barca, al autor de La vida y sueño. Porque si otros de nuestros dramaturgos le aventajaron en sendas cualidades, él es quien encarna el espíritu local transitorio de la España castellana castiza y de su eco prolongado por los siglos posteriores. Bien, es una característica. Cuando dice que le aventajaron, o sea, le superaron, ¿quién le superó a Calderón? El gran Lope de Vega, el que compuso mayor cantidad de obras que Calderón. ¿No? De vital importancia. ¿Bien? Entonces, prosigo en la lectura. Da cuerpo a lo diferencial y exclusivo de su casta, a sus notas individuantes, por lo cual, a pesar de haber galvanizado su memoria, tudescos rebuscadores de ejemplares típicos, es a quien leemos con más fatiga. Los españoles de hoy, mientras Cervantes vive eterna vida dentro y fuera, ¿ve? Hace alusión a Cervantes, al padre del idioma castellano. ¿Bien? Mientras Cervantes vive eterna vida dentro y fuera. Un escritor cuando es famoso es eterno, porque sigue leyendo sus obras. Calderón ha muerto hace mucho tiempo. Cervantes o Lope de Vega o Vallejo, pero uno sigue dando lectura. Entonces ya los que han hecho mérito literario son eternos, no solamente en el campo de la literatura, sino en el campo de las otras áreas. Dentro y fuera de su pueblo, Calderón, el símbolo de la casta, fue a buscar carne para su pensamiento al teatro, en que se ha de presentar al mundo en compendio compacto y vivo, en sucesión de hechos significativos, vistos desde afuera, desvaneciéndose a último término, hasta perderse a las veces el nimbo que le envuelve el coro irrepresentable de las cosas. ¿Bien? Entonces, cuando se habla de nimbo, nimbo está en el tiempo, en la visión, entre la claridad y la oscuridad. ¿Bien? Y de todos los teatros, el más rápido y teatral es el castellano, en que no pocas veces se corta, más bien se desata el nudo gordiano dramático Lope, ingresa Lope. Sobre todo suele precipitar el desenlace, la anagnórisis. ¿Qué significa la anagnórisis? La anagnórisis es un estado donde el lector vive intensamente lo que vive en el contexto del argumento de la obra y recibe una sublimación, una especie de eh, intensa alegría, ¿no? De sublime cuando lee una obra. Eso es la anagnórisis. Entonces, cuando habla de Lope, Lope es más
Es significativo, a diferencia de Calderón, porque representa el drama de los problemas del hombre. En cambio, Calderón está presentando solamente un caso de ese drama, que es la filosofía entre lo que es la vida y el sueño. Pero este texto se llama ensayo, ensayo de crítica literaria sobre el casticismo. Entonces, más le está dando el valor específico a Calderón, sin olvidar a López. Prosigo en la lectura. Sobre todo, suele precipitar el desenlace Anagnórisis. Por toda la literatura, retomo esto, Anagnórisis, cuando uno lee las obras teatrales de Lope, ¿no? Pasa por este acontecimiento de Anagnórisis. ¿Sí? Prosigo. Por toda la literatura castellana campea esa sucesión caleidoscópica. Caleidoscópica quiere decir la visión exacta de la observación de la obra, por todos los ángulos, y donde más, en otra su castísima manifestación, en los romances, donde pesan los hombres y los sucesos grabados al agua fuerte sobre un fondo monótono, cual las precisas siluetas de los cañanes a la caída de la tarde. ¿Ven? Cualidades de ciertos seres, esos gañanes. Sobre el bruñido cielo, el didactismo a que se propende esta misma literatura suele, por su parte, resolverse en rosario de sentencias graves, en santa sin cuerda a las veces. ¿Bien? En el teatro calderoniano se revela de bulto esa suerte de ver los hechos en bruto y yuxtapuestos por de afuera. No se combinan como en Shakespeare. ¿Quién es Shakespeare? William Shakespeare, el gran autor de la literatura inglesa, autor de Romeo y Julieta, Rey Lear, Hamlet, Antonio y Cleopatra, etc. ¿Sí? Entonces, hace alusión, porque Shakespeare es uno de los grandes dramaturgos del teatro mundial. Dos o más secciones, una intriga enredosa a las veces, pero superficial, calidoscópica y sobre todo enorme monotonía en caracteres. Entonces, calidoscopia quiere decir que también todos los detalles de la conducta humana se mira en esa obra. Diré yo, saliendo de este teatro, el Quijote de la Mancha, escrita por Cervantes, también es calidoscópico, porque mira todos los problemas del hombre, una visión amplia. ¿Quién es el que lo mira? El autor que trasciende en su obra. Prosigo en la obra, en la lectura, y sobre todo enorme monotonía. En Shakespeare hay eso, pero dice que en esta crítica la monotonía es la repetición de ciertos caracteres, en recursos, en recursos dramáticos, en todo. Todas las cosas están allí apuntadas y casi ninguna llevada a acabar desarrollo, lo que se atribuye a condiciones del ingenio español castellano. Mire, con esto nos está diciendo que el teatro español, a pesar de la grandeza de Shakespeare, no tiene particulares muy importantes el teatro castellano. La rapidez y la facilidad para comprender un carácter y lo incompleto de su desarrollo. Rapidez para comprender es que pasan el hecho o la idea recortados sin quebrar su cáscara y derramar sus entrañas en el espíritu del que lo recibe sin entrar a él envueltos en su nimbo y en este desarrollarse. El desarrollo es la única comprensión verdadera y viva, la de contenido. Eso quiere decir el desarrollo de la obra, lo que se ha compuesto, lo que ha escrito Cervantes, Shakespeare o Calderón. No, el producto, como lo estamos viendo en plan lector. ¿Cuál es el producto? El producto es básicamente la vida y sueño, es el producto en Calderón. Ese es el contenido. Todo lo demás se reduce a atrapar un pobre dramato-esqueleto. O sea, con este ensayo está resaltando el teatro español. No, pero no hay que olvidar de que Shakespeare es otro de los grandes dramaturgos, tragediógrafo, comediógrafo y autor dramático. ¿Bien?
Entonces, encasillable en el tablero de las categorías lógicas. Bueno, según la crítica del autor, ¿no? La idea comprendida se ejecuta sola, exponte sua, como en la mente shakespeariana. En la de Calderón se petrifica. Dice, eh, resalta Shakespeare acá, pero también le quita el mérito en la de Calderón se petrifica. Petrifica quiere decir que muere. Superar en ejecución lo es en verdadera comprensión porque la ejecución revela la continuidad y vida íntimas en la aldea. Como las buriladas representaciones calderonianas no rompían su capañazón duro, fue el poeta, no viéndolas en su limbo, a buscarlas alma al reino de los conceptos. Dice, obtenidos por vía de remoción excluyente a un idealismo disociativo, y no al fondo del mar lleno de vida, sino a un ciclo frío y pétreo. ¿Bien? Entonces, muchas de las cosas no cambian, están cosas como muertas ahí por la misma característica de los personajes y del contexto. Por ejemplo, el ideal de poder pensar sobre el destino que hablamos en la sesión anterior, el destino, el augurio, el vaticinio. O sea, eso lo considera como pétreo. Este espíritu castizo no llegó a pesar de sus intentonas, dice en el texto, a ver, analizando ese texto, dice, este espíritu castizo, la expresión espíritu castizo significa la opinión que se tiene como español sobre su teatro. Por eso dice, no, este espíritu castizo no llegó a pesar de sus intentonas a la entrañable armonía de lo ideal y lo real, a su identidad oculta, no consiguió soldar los conceptos anegándolos en sus nimbos, ni alcanzó la inmensa sinfonía del tiempo eterno y del infinito, espacio de donde brota un trabajo, cual melodía en formación y lucha, el ideal de nuestro propio espíritu. Para él, dos mundos, un caleidoscopio de hechos y un sistema de conceptos, y no sobre un motor inolvidable. Prosigue. Espíritu este dualista y polarizado. Don Quijote y Sancho caminan juntos, se ayudan, riñen, se quitan, se quieren, pero no se funden. Los extremos se tocan sin confundirse y se busca la virtud en un pobre justo medio, no en el centro en donde está y debe buscarse, saltarse de los hechos formados en brutos sin limbo a conceptos categóricos. Cuando Quevedo no nos cuenta al buscón Don Pablos, comenta a Marco Teórico y el grave Hurtado de Mendoza narra las picardías de Lazarillo de Tormes. Ahí combina tipo Borges, ¿no? Calderón nos presenta la realidad con sus contrastes de luz y sombra, de alegría y de tristezas, sin determinar tales contrastes en la penumbra del nimbo de la vida. Mezcla lo trágico y lo cómico. Sí, los mezcla, no los combina químicamente y es así. En nuestro teatro, más que idealismo hay convencionalismo y más que realismo la realidad histórica de un tiempo dado y sobre y ciencia, ligereza y superficialidad, la de no pasar de la superficie. ¿Bien? Genuinamente castizos son nuestros dramas teológicos y autosacramentales. No, o sea, esa cualificación de castizos al teatro español, no, están en dramas teológicos, o sea, dramas de incidencia religiosa católica, ¿no? Y autosacramentales. ¿Qué es un autosacramental? Un autosacramental es un teatro que el autor ha compuesto para poder agradecer la vigencia de otro personaje. ¿Bien? Ahora,
dice, vuelvo a repetir ese tema, genuinamente castizos. Dice, cuando dice genuinamente castizos es porque hay un origen español, incambiable, propio, auténtico. No, son nuestros damas teológicos y autosacramentales. En su persona, sin vida, la fe, la empresa, el 10, perdón, la esperanza, el aire, el fuego, el agua, la encarnación, la Trinidad, no seres vivos, sino tumba de huesos cubierta con un paño de brocado. Entonces, esa es una apreciación crítica, ¿bien? En aspecto figurativo. En su idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es decir, el idealismo es una corriente filosófica que consiste en el pensamiento ideal, que las cosas no están demostradas, sino están en la idea. Por ejemplo, propia del idealismo es cuando tenemos la noción de Dios, no como católicos o como cristianos, estamos en el campo del idealismo. ¿Qué dice acá en el texto? En su idealismo se pone lo grande de Calderón. El texto está empezando la importancia de Calderón de la Barca por su teatro y nuevamente retoma. En su idealismo se pone lo grande de Calderón, su genio sintético y comprensivo, viendo en él grandeza de concepción y una alteza tal de las ideas teológicas, intelectuales y filosóficas. ¿Bien? Entonces, lo teológico es aquello que es relacionado a Dios. ¿Bien? Y filosófico es en este enfoque del razonamiento. ¿Bien? Porque en este contexto también hay filosofía, ¿no? Porque se razona la existencia o no la existencia de las cosas. Prosigo en la lectura. ¿Qué resultaba mezquina toda forma para encerrarlas? Alteza de la idea inicial de sus obras, más como aún así no pueda proponérsele cuál modelo de belleza, ni supo hallar lo que es universal y eterno del corazón humano. Esta expresión dice, lo que es universal y eterno del corazón humano, esas son condiciones que el hombre pasa, ¿no? Se manifiesta, porque cuando hablamos de la vida y sueño, ¿qué es lo universal? Lo universal está en que el ser humano cree en el augurio, en el adivino, en el destino y en los videntes. Eso todavía no se ha podido imaginar. Pero también dice, eterno del corazón humano. Ese es el ideal, el apego que tiene una persona para poder estar inmerso en ese pensamiento o en esa creencia. Por ejemplo, si vamos a la iglesia es porque creemos en Dios. Entonces ahí está ese apego. Prosigo en la lectura. Se nos dice que no bastan por sí solas las grandes ideas para hacer con ellas grandes dramas. ¿Sí? Las grandes ideas categóricas y abstractas no distinguen el ingenio castellano y grandeza inicial y lucidez pasmosa para sorprender las ideas, poco calma, poca atención para desarrollarlas. Esa es la afirmación que hacen Menéndez y Pelayo, un famoso polígrafo que ya falleció, ¿no? Ha hecho lectura y estudio de todas las obras casi de su época y ha dejado escritos, ¿no? Entonces, dice, es claro, como lo sorprende, se le escapan sin entrar en él e imponerse a su atención para desarrollar por sí, en virtud propia, su contenido. La intuición rápida de proceder como por adivinación y relámpagos es falta de comprensión viva y genética. Los relámpagos deslumbran la luz. Este es un tipo de lenguaje de ensayo. Por eso es un lenguaje bastante técnico. Entonces, cuando un alumno duda, debe preguntar, profesor, ¿qué significa tal término? Para poder explicar. Entonces, estoy tomando más la lectura y en la segunda fase van a leer cada uno de ustedes. Cuando dice, por ejemplo, un ensayo es un género literario que encierra un amplio enfoque de un tecnicismo. También existe la belleza, la explicación y la didáctica. ¿Bien? Entonces, genio sintético y comprensivo el que se vislumbró
la unidad de los dos mundos. Armonismo a armonismo, un mero enlace de ellos en que se ve la pegadura. Pobres altísimas concepciones, muertes desde desnudez, sin carne en que abrigarse. La mera ocurrencia de sacar a tablas conceptos abstractos de toda la flaqueza de este ingenio, como lo empedernido de su idealismo del encontrarse resuelto en sus obras el enigma de la vida humana, sin luchas, sin vacilaciones, sin antinomias, sin dudas siquiera. Entonces, después de esta lectura y la ampliación, vamos a desarrollar preguntas. A ver, un voluntario. Yo, profesor. Ya, empezamos acá. Empezamos por el primer párrafo. A ver, vamos a ver, hay un detalle. Hay una falla de archivo, a ver, vamos a ver ahí. Ya, no sé. Ya, vamos a saltar. El archivo está por reestructurarse. A ver. Ya, hasta donde esté subrayado, lea Mael. Casticismos en nuestras letras castizas del teatro. Y en este el de Calderón, porque si otros de nuestros dramaturgos le aventajaron a sendas cualidades. Él es quien encarna el espíritu local transitorio de la España castellana, castiza y de su eco prolongado por los siglos posteriores. Da cuerpo a lo diferencial y exclusivo de su casta. A sus notas individuantes, por lo cual, a pesar de haber galvanizado su memoria Muy bien. desde Entonces, ahí explico. Acá está hablando del mérito que ha alcanzado Calderón de la Barca con sus obras, pero dice que otros dramaturgos le superaron en base a esa creatividad. Pero lo importante es que con La vida es sueño está presentando un nuevo estilo, a pesar de que hay escritores que le superaron mayor número de obras de renombre, como es Lope de Vega. Lope de Vega, pues, ha escrito muchísimas obras, es un genio. De repente Calderón no haya sido genio, pero sino que está tratando del mérito que ha logrado, a diferencia de los otros teatros en este contexto. ¿Bien? Ahora, a ver, Andrés, lea este texto. Y todos los teatros, el más rápido y teatral es el castellano, en que no pocas veces se corta, más bien se destaca el nudo gordiano dramático Lope. Sobre todo suele ser precipitar el desenlace, la anagnorosis por toda la literatura castellana. Campea su sucesión caleidoscópica, donde más en otras su castísima manifestación y los romances, donde donde pasan los hombres y los sucesos grabados en el al agua fuerte, sobre un fondo monótono, cual las precisas siluetas de los gañales a la caída de la tarde, sobre el bruñido cielo, el didactismo a que propende esta misma literatura suele por su parte resolver un rosario de sentencias graves y en santa sin cuerda a las veces. Ya, gracias. Entonces, aquí el texto nos está indicando, pues, la capacidad de que estas obras de Calderón
tiene una visión bastante clara de lo minucioso de la conducta humana, eso es lo que se llama caleidoscópica. Entonces, desde ese punto de vista, pero también acepta que hay otros autores, ahí enuncia en la primera parte, ¿no? El nudo gordiano dramático de Lope, ¿no? Pero Lope también fue grandioso, sino que el de Calderón tiene un estilo de vivencia en el tiempo, ¿no? Como una forma diaria o comprometida de lo que es la vida en su teatro, a pesar que produjo escasamente pocas obras, a diferencia de Lope de Vega. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está básicamente la interpretación del entorno, ¿no? Social, del entorno ambiental, del entorno de la política y del entorno del teatro mundial? Entonces, ¿cuál es su pensamiento sobre eso, no? Entonces, pero también que eso da ciertos aires hacia el enfrentamiento de la problemática del hombre. Bien, entonces, dice, en el teatro calderoniano se revela de bulto esa suerte de ver los hechos en bruto y yuxtapuestos por de fuera. No se combinan como en Shakespeare dos o más acciones. Una intriga enredosa a las veces, pero superficial y caleidoscópica, sobre todo enorme monotonía sin caracteres, en recursos dramáticos en todo. Todas las cosas están llenas allí apuntadas y casi, ya, entonces, y casi ninguna lleva a cabo el desarrollo, lo que se atribuye a condiciones del ingenio español, castellano, la rapidez y la finalidad para comprender un carácter y lo incompleto de su desarrollo. Rapidez para comprender, es que pasan el hecho o la idea recortados sin quebrar su cáscara y derramar sus entrañas en el espíritu del que lo recibe sin entrar a él envueltos en su limbo y en este desarrollarse. Entonces aquí el autor nos está hablando en función del mérito de lo que es lo castizo, lo español, pero a diferencia de las otras acciones en diferentes escenarios. Dice, el desarrollo es la única comprensión verdadera y viva, la del contenido. Todo lo demás se reduce a atrapar un pobre dermatoesqueleto encasillado en el tablero de sus categorías lógicas. Entonces, es importante la asimilación y la comprensión de estos términos para poder desarrollar una nueva vertiente en el caso, por ejemplo, de producir un ensayo sobre la vida, la vigencia de un grupo social. En este caso es de España, pues está hablando de lo castizo. Lo castizo viene de castellano. Entonces, ahí básicamente, por ejemplo, utiliza un término latín, la idea comprendida se ejecuta en sola soporte suave. Entonces, de aquí es un término léxico. Y en esta comprensión se utilizan palabras. Por ejemplo, soporte suave no es del italiano ni es del latín, pero es propio de Alemania. Y en ese contexto, ¿qué es lo que hace? Muchas veces son invitados de honores y le retribuyen con halagar, enaltecer, mientras el pueblo olvida, ¿no? Indiferente esas acciones de los que pueden. Entonces acá nuevamente dice, pues, exponte solo un término latino, como que en la mente shakespeariana, en el Calderón, percibe o se petrifica superar. Acá, por ejemplo, nuevamente lo enaltece, pero lo critica cierta negatividad acá. En la de Calderón se petrifica. Eso de petrificarse queda que ya no hay una modificación de la obra, que pasa también con... Pero en ese de petrifica no hay más asuntos. En cambio, Lope de Vega tiene más asuntos para poder escribir o está plasmado en su teatro, propio de una inteligencia pues, personal que no nos podemos igualar. Prosigo en la lectura. Superar en ejecución lo es verdadera comprensión.
porque la ejecución revela la continuidad y la vida íntima de la idea. Entonces, siempre un escritor debe tener un estilo, un tipo de estilo, una especie de ensayo, para que cuando uno vea esa dimensión del contenido de la obra o de los autores, pueda ejecutar o manifestar una opinión. Entonces, por eso dice continuidad y vida íntima de la idea, como las buriladas representaciones campanianas no rompían su caparazón duro. Fue el poeta, no viéndolas en su lungo, a buscarle alma al reino de los conceptos, obtenidos vía de remoción excluyente a un idealismo disociativo. ¿Ven? Todo lo que es idealismo corriente filosófica es, más que todo, tener una visión de fe, exponer lo que existe, lo que no van a poder manifestar tus compañeros o otras ideas o personas que lo van a leer. Entonces dice, y no al fondo del mar lleno de vida, sino a un ciclo frío y pétreo. Mire, inclusive el elemento mar ingresa. Entonces, en el mar, la riqueza ideológica, todos los seres están en movimiento, tienen vida constante. Pero acá negativamente dice, sí, dice, sino a un ciclo frío y pétreo. Eso puede ser el cementerio, la sepultura. Este espíritu castizo no llegó a pesar de sus intentonas a la entrañable armonía de lo ideal, y lo ideal, así identidad oculta, no consiguió soldar los conceptos anegándolos en sus nimbos, ni alcanzó la inmensa sinfonía del tiempo eterno y el infinito espacio de donde brota un trabajo cuando ya, entonces editamos de un trabajo, ¿cuál melodía en formación y lucha? El ideal de nuestro propio espíritu. Para él, dos mundos, un caleidoscopio, ya ese término nuevamente, caleidoscopio de hechos y un sistema de conceptos sobre ellos, un motor innoble. El espíritu, dualista y polarizador. Ya, el dualista quiere decir de dos elementos, y polarizador quiere decir a extremo, a mayor distancia. Don Quijote y Sancho caminan por, dice, Don Quijote y Sancho caminan juntos, se ayudan, riñen, se quieren, pero no se funden. Los extremos se tocan sin confundirse y se busca la virtud en un pobre justo medio, no en el dentro en donde está y debe buscarse, saltarse de los hechos formados a fruto, sin nimbo a conectarse. Ya, sí. Entonces, hasta ahí. Entonces, eso quiere decir, antes de proseguir, eso quiere decir de que hay un enlace entre la calidad de lo que se habla en el castellano, pues suele decir, fulano es castizo. Esa expresión significa que tiene un dominio de palabra, conoce, maneja las palabras, y para utilizar y manejar las palabras es conocer el significado. En eso es lo que está indicando. Bien, entonces, antes que se termine la hora, voy a invocarles si ya tienen su tema de argumentación. Por ejemplo, este es un tema de argumentación, pero es un lenguaje bastante complicado porque es un ensayo, ¿no? Es un ensayo. Y entonces tenemos que tener el objetivo de entender y comprender nosotros, no podemos dejar por alto esto. Entonces, Mael ya tiene su tema de argumentación. ¿Ha escogido? Bien, profesor. ¿Ya lo tendrás para mañana? Si no, te daría un... Si no, ya se le va a dar. Andrés ya tiene su tema de argumentación. Sí lo tengo, profesor. Ya se lo envié a su WhatsApp. Ah, no, el tema de argumentación. Allá sí. Ah, Es ya. cómo ha cambiado la monarquía en la antigüedad respecto a la actual. Ya. A la actual. Muy bien, ya. Gracias.
Entonces ya en la próxima sesión empezamos con el ensayo, ¿ya? Unos 2 minutos o 3 minutos. Entonces, proseguimos con nuestro tema. Retomo la lectura. Ya, muy bien. Entonces dice, saltarse de los hechos formados en brutos sin nimbo a conceptos categóricos, cuando Quevedo no nos cuenta al Buscón. Una de las obras de Francisco de Quevedo y Villegas es El Buscón, conocido como El Buscón, Don Pablos, ¿no? Es una novela picaresca. Bien, a diferencia de Lazarillo de Tormes, no es anónimo, pues directamente el autor es Francisco de Quevedo y Villegas, no conocido como El Buscón Don Pablos. Comenta a Marco Bruto, y el grave Hurtado de Mendoza narra las picardías de Lazarillo de Tormes. Calderón nos representa la realidad con sus contrastes de luz y sombra, de alegrías y de tristezas, sin emitir tales contrastes en la penumbra del limbo de la vida. Mezcla lo trágico y lo cómico. Entonces aquí hace alusión a dos formas del teatro, ¿no? La tragedia y la comedia. La tragedia es desastre, tristeza, muerte. Y lo cómico es la gracia, la burla, ¿no? Entonces sí, la mezcla no los... la mezcla no los... A ver, nuevamente repito ahí, la mezcla, lo trágico y lo cómico. Eso es lo que estaba explicando, ¿no? Lo trágico es de la tragedia y lo cómico es de las vidas, de la alegría, la crítica. Entonces, hay una mezcla. Y si hay una mezcla, estamos en el drama. Por eso, la vida es sueño, es un drama. Y todo lo que es drama es una mezcla de los dos casos. Tiene un poco de tragedia y tiene un poco de comedia. En cambio, algunas obras son tragedia y otras son solamente cómicas, comedia. Y la combinación de estos es el drama, el tercer género de especie en el género teatral. Si los mezcla, no los combina químicamente y así en nuestro teatro más que idealismo hay convencionalismo. Esto quiero explicar. Lo idealismo son las cosas teóricas, las cosas espirituales. Y convencionalismo es que manejamos costumbres, interpretamos. Lo convencionalismo es la práctica diaria de diferentes casos. Por ejemplo, una convención, por convencionalismo es que el niño o el estudiante tiene que estudiar y leer libros para afianzar su cultura. Convencionalismo significa la amplitud en cuanto a la repitencia de costumbres. Y más que realismo, la realidad histórica de un tiempo dado. Y ciencia, ligereza y superficialidad. La de no pasar de la superficie. Dice Calderón, o sea, en esta mezcla de lo que dice, por ejemplo, el contexto histórico dado y la ciencia ligereza o lo superficial, la superficialidad. Esa superficialidad también está dando, por ejemplo, en la aceptación de o en la conducta que le propone a cada protagonista, ¿no? Dice la de no pasar de la superficie, o sea, no salir de esa costumbre significa eso. Dice, genuinamente Castillo son nuestros dramas teológicos. Acá viene otra apreciación. ¿Qué es lo genuino? La pureza sin intervención de otros elementos. Entonces, el teatro, los dramas teológicos sí dice que son castizos. Dice, genuinamente castizos son nuestros dramas teológicos y autosacramentales. Explico, en la sesión anterior que quise explicar qué es un autosacramental. Un autosacramental son manifestaciones de teatro en base al conocimiento bíblico. O sea, un tema de la Biblia, específicamente tanto de la era de Cristo, o de la época de Cristo, como de las otras épocas, los resultantes que se le encontró, ¿no? El alumno leyendo esos autos sacramentales. ¿Qué es un auto sacramental? Un auto sacramental es el teatro que está
bosquejado con una experiencia bíblica. Ese es autosacramental. La vía de los santos, la Virgen María, Jesucristo. Cuando hacemos teatro sobre ello, ya es autosacramental, es una especie. Con sus personajes sin vida, la fe, la esperanza, el arte, el fuego, el agua, la encarnación. Entonces, la Trinidad no seres vivos, sino tumba de huesos, cubierta con un paño de brocado. Bien, entonces, en su idealismo se pone lo grande de Calderón. Nuevamente, lo grande. Genio sintético y comprensivo. Entonces, ahí, viendo en él grandeza de concepción y una alteza tal de ideas teológicas, intelectuales y filosóficas, que resultaba mezquina toda forma para encerrarlas. Alteza de la idea, iniciamos con sus... Ya, estoy esperando que se retire la bulla del vendedor. ¿Sí? Hay mucha bulla por acá. Entonces, nuevamente, genuino significa, la palabra genuino significa único, puro, que no tiene intervención o mezcla de algo, ¿no? Entonces, el teatro castellano castizo de España es genuino y puro, en otras palabras. Y bueno, ahí complemento. En su idealismo se pone lo grande de Calderón, su viejo sintético y comprensivo, viendo en él grandeza de concepción y una alteza tal de ideas teológicas, intelectuales y filosóficas que resultaba mezquina toda forma para encerrarlas. Alteza de la idea inicial de sus obras. Más aún así, no puedo proponérsele o pueda proponerse cuál modelo de belleza ni subrayar lo que es universal y modo de o modelo de belleza ni